Siempre Radio Web. Su mirada, sobre todo enfocada en los días que vienen. No, mi mirada es que yo vengo de un país del primer mundo a un país del tercer mundo. Supuestamente nosotros estamos en etapa de su desarrollo. Y uno tiene la posibilidad de analizar, ver, comparar. Y sí, nosotros posiblemente seamos un país subdesarrollado porque tenemos 205, 204 años como república. Y nos comparamos con el primer mundo que tiene siglos de historia. Han sido los imperios, Italia, imperio romano. Y seguramente han evolucionado en algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura, porque a medida que pasa el tiempo vamos aprendiendo. Hay cosas que realmente son destacables. Y hay otras que cuando analizamos desde la economía, de cómo se vive y cómo... Y bueno, eso también nos hace ver y tener una comparación de que no estamos tanto en el tercer mundo, ni somos tan subdesarrollados. O sea, Argentina vive un nivel similar a lo que se vive en el primer mundo. Y en algunos aspectos creo que mejor. Jauregui decía que la clase media cuando está mal vota bien y cuando está bien vota mal. Los argentinos somos medios difíciles de complacer y somos de memoria frágil. Pero bueno, los resultados electorales tienen que ver con la decisión de la gente. Y ese voto, esa decisión de la gente es soberano. Digamos, no me ha sorprendido mucho el tema de los resultados electorales. Tienen que ver con un montón de cuestiones, tienen que ver con que todos los medios hegemónicos de prensa han tenido durante 4 años un ataque permanente contra el gobierno nacional. No sé si Cristina hubiera sido candidata hoy, qué porcentaje de voto hubiera sacado. Posiblemente más de lo que sacó Scioli. Pero los errores que se cometen también se pagan. Esto es así, y esto es lo que se tiene que replantear quizás el Frente para la Victoria antes de, o en el periodo que tiene ahora para la segunda vuelta. No hay que olvidarse que Scioli sacó casi 1 millón de votos más que Macri. O sea, después hoy están ambos a la casa de los votos que son quizá independientes o peronistas. Yo te voy a dar un ejemplo acá en Ocativo. Scioli sacó casi los mismos votos que viene sacando el Frente para la Victoria de siempre. Cuando yo fui candidato a intendente todavía nadie me pudo ganar en los votos que yo saqué como candidato a intendente. Pero Unión por Córdoba, aliado a Massa, perdió 1000 y pico votos. Esos 1000 y pico votos, que supuestamente son peronistas, le votaron a Macri. Y acá es donde pasa la cuestión. Yo creo que fundamentalmente en Córdoba, el Frente para la Victoria, no tiene representatividad desde el punto de vista orgánico. Para hacértelo más claro, es una bolsa de gatos, donde cualquiera se arroga representatividad porque es amigo de, o es pariente de, o trabaja en cualquier lugar. Entonces, esa manera de hacer política del gerenciamiento, del amigo de, donde no hay trabajo territorial, donde cuando se pone a consideración de la gente no obtienen votos, y cuando se le falta el respeto a aquellos militantes o aquellos dirigentes que tienen, digamos, trabajo territorial de años, como me sucedió a mí. Yo en la última elección no fui candidato a intendente, pero realmente el manoseo que sentí fue enorme, donde querer encolumnarnos, dirigirnos con el látigo, imponernos cosas de determinadas personas que realmente uno considera que no tienen las condiciones ni el crecimiento necesario como para pretender lugares
de conducción importante. Bueno, y esa metodología es la que se ha utilizado en Córdoba y yo creo que también es la que se ha utilizado a nivel nacional. Para mí, Aníbal Fernández fue el peor de los candidatos a gobernador que podía tener la provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez o Randazzo hubieran sido mucho mejores candidatos que él. Pero bueno, juega el dedo, juega ¿Cómo se explica? Porque todos los que analizaron esta situación convinieron en lo mismo. Aníbal era la peor opción. Bueno, alguien se tendrá que hacer cargo yo creo que esos son problemas de conducción. Uno tiene que tener olfato, tiene que tener claro. En política la soberbia es la peor de las consejeras. Uno nunca puede quedarse durmiendo a la sombra del árbol, creyendo que ya está todo, con una foto se gana, porque digo soy de Frente para la Victoria, ya está. No. Entonces, todo ese trabajo de militancia que es la política y que han ido perdiendo los partidos políticos, que yo creo que lo que se viene ahora es una discusión muy intensa, porque con partidos políticos débiles, bueno, los vaivenes pueden ser también peligrosos. Yo creo que el radicalismo, que por primera vez en su historia no tiene una boleta oficial como partido ni candidato, va a empezar a vivir internamente toda una cuestión, porque un partido centenario no puede ser absorbido y borrado, porque fíjese, de esta elección, el gran ganador y quien se expone ante los medios y todo lo demás, es Macri. El radicalismo, furgón de cola, no existe. Yo creo que la militancia radical se debe estar planteando a futuro qué rol va a jugar de ese país centenario a futuro. No hay liderazgo. Exactamente. Y bueno, y el peronismo creo que le va a pasar lo mismo. Creo que no se puede seguir, digamos, dividiendo y atomizando y armando kiosquitos, como le digo yo en la política, con un cartelito, y sobre ese cartelito ya tengo asegurado un lugar de concejal, de funcionario, de diputado, de empleado público, lo que fuera. Bueno, estas cosas son cosas que hay que replantearlas, se tendrán que discutir en el futuro, y que son errores que se cometen, y a la hora de que la gente expresa su voto, a veces se pagan los costos que después nos llaman a sorpresa, a decir, ¿qué pasó? Pasó que las cosas no se han hecho adecuadamente como se debe ser, no se ha trabajado adecuadamente, no ha habido estrategia política fundamentalmente en Córdoba para llegar a la casa del peronista disidente y que no está de acuerdo con el Frente por la Victoria. A ese peronista solamente estando al lado, explicándole, trabajando, uno le puede hacer ver que en el fondo es modificable algunas cuestiones que no le gustan, pero que acá hay una discusión de dos modelos de país distintos. Es así. Los intereses que tiene Macri no son los mismos intereses que por ahí tienen los otros sectores que hacen a la política nacional. ¿Sirve el debate? ¿Sirve el debate? Yo creo que el debate sirve. Yo no estuve de acuerdo cuando Scioli no fue al debate la primera vez. Creo que va a haber debate ahora. No sé si tendrá algún resultado el debate de ahora. Pero sí, lo que quiero rescatar es una cosa que para mí es fundamental, y yo vengo de una época donde hemos vivido procesos donde se ha, a través de los golpes de Estado y todas las otras cuestiones, se han violado y faltado el respeto a la decisión popular. Que esta elección fue un ejemplo. No sé qué hubiese pasado si Scioli ganaba por más puntos. Seguramente la alegría que tiene la gente de Scioli y la alegría que tienen los medios, que son los que lo han estado sosteniendo a Scioli, hoy no estarían tan eufóricos, y seguramente tendríamos un montón de denuncias de fraude,
de que nos demoramos más de 4 horas para cargar todos los cómputos en el sistema, bueno, un montón de cuestiones que la vivimos en Tucumán, la vivimos en Santa Fe y la veíamos vivir en esta oportunidad. Creo que lo que destaco que se puso sobre la mesa y con total claridad, y no pudo decir nadie, de que ha sido una elección muy transparente, que somos civilizados, que cuando los dirigentes salen a desconocer triunfo y a hacer denuncias de este tipo, le hacen mal a la política y lo hacen pensar a la gente que a la hora que emite el voto es un idiota. Y la gente no es idiota. La gente no se equivoca. Por algo la gente vota como vota. Entonces, aquellos que creen que tienen las condiciones, tienen los valores, tienen el espíritu, tienen la ideología de trabajar para la gente, buscando lo que yo creo que es lo que busca el peronismo, hacer una sociedad más justa, tendrán que replantearse las cosas que no han hecho bien. No queda mucho tiempo y si quieren tener el favor del voto de la gente, tendrán que tener la capacidad para llegar no solamente al oído, sino al corazón de la gente. Y si no, bueno, el proceso electoral te da oportunidad cada 4 años. Yo siempre digo, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. No siempre se da. Así debería ser. Entonces, cualquiera de ser el resultado, bueno, yo creo que se tiene que dar sobre niveles de convivencia distintos a lo que hemos vivido estos últimos 4 años, donde hemos tenido una oposición que lo menos que ha hecho es acompañar. Lo único que ha hecho es criticar, denunciar, enturbiar, acusar al otro sector de que divide sin darse cuenta que tiene la misma posición que critica y divide igual o peor que el otro. Bueno, estas son las cosas que uno tiene que replantearse y decir, bueno, independientemente, yo no veo la política como un partido de fútbol. Yo tengo una forma de ser y una forma de pensar y acompaño todo aquello que considero que está dentro de los canales de pensamiento que yo tengo y critico aquello que no es tal, aún venga del sector al cual yo apoyo. Hay cosas que seguramente hay que modificar, algunas que no las he compartido y que no se han hecho bien, creo que en algunas cuestiones se ha fallado. Dependerá de la cintura política, del timón y de cómo, decía Perón, cuando éramos jóvenes, que el trabajamiento generacional o el cambio que se tiene que dar en los cuadros dirigenciales, cada uno tiene el mariscal de mando en su mochila. Dependerá y conducirá a aquel que sepa con mayor habilidad utilizar ese mariscal de mando. O sea, acá hay un traspaso. Cristina termina su mandato en diciembre por una cuestión natural y que es presidente, empieza a ejercer un liderazgo nacional, como lo ha hecho la presidenta hasta ahora. Bueno, cualquiera de los dos que gane, Macri o Scioli, tendrán la oportunidad de transformarse en los nuevos líderes conductores de qué rumbo va a tomar Argentina. Yo sigo pensando que lo que hoy hay es lo que nos da garantía y se ha demostrado durante 12 años de que es el mejor rumbo. Los otros tengo algunas dudas, tenemos algunas experiencias históricas y creo que fundamentalmente, sin tener nada en contra de Macri, ni del PRO, ni de mucho menos, creo que están condicionados por otros intereses nacionales e internacionales, y esos intereses no son los intereses del pueblo. Ya se demostró en la época del proceso militar con Martínez Dios, se demostró antes, después de la revolución del 55, se demostró en la época cuando Alfonsín no pudo terminar su mandato, con una hiperinflación terrible, con un boicot permanente de todos los sectores, fundamentalmente los sectores empresarios, y que como relación a eso había una
reacción de los sectores de los trabajadores porque su salario se deterioró día a día. Alfonsín, que para mí fue realmente un gran dirigente, no tuvo la oportunidad, no lo dejaron, ni su propio partido lo acompañó para que realmente terminara el mandato y hiciera. Si uno lee a Alfonsín, a Kirchner y a Perón, no hay ninguna diferencia en el pensamiento de los tres. Y después lo vivimos con Cavallo en la época de Menem y lo vivimos en la época de la Rúa. Como consecuencia, una enorme desocupación, un enorme nivel de pobreza. La situación que tenemos en el país hoy es totalmente distinta. Totalmente distinta. Que hay cosas que corregir, sí, pero bueno, precisamente yo arrancaba diciéndote que vengo de un lugar donde hay una crisis, y estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de Europa. Hay una crisis donde se siente, donde el salario ya no tiene el poder adquisitivo que tenía, donde el impuesto a las ganancias y el sueldo lo pagan, donde el IVA es el 22% como acá, donde la carga impositiva es muy alta, donde los servicios son muy altos, donde a las 10 de la noche la gente está durmiendo y es del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, donde vamos a los restaurantes y no están llenos por ahí como vamos acá, donde los europeos no viajan por el mundo como viajan los argentinos. Varias cuestiones que hay que... Estamos hablando del primer mundo, entonces digo, las condiciones del país de hoy no son las mismas que este gobierno recibió. Y si algún mérito es importante, es decir, que va a dejar un país en condiciones de que cualquiera que venga a gobernarlo va a tener cimientos como para poder, si es inteligente y si es el que viene es tan mejor como dice que es de lo que hoy hay, como para hacer de Argentina un país realmente mejor de lo que tenemos. Y si no, bueno, volveremos a reeditar viejas historias donde en 2 años se hace un daño terrible y reconstruir ese daño lleva muchos años. Esta es una opinión así muy personal, no contaminada de ninguna cuestión de soberbia ni de fanatismo político. Trato de verlo como el hombre común de la calle, con un proceso de vida donde la experiencia de tantos años me parece que me permite hacer una lectura con las equivocaciones lógicas que puedo tener y con las discrepancias con alguien que piense distinto que podamos tener, pero sobre la base de esa experiencia, bueno, me permite hacer un análisis de este tipo. Volvemos con un nuevo análisis después del 22. Sí, mira, en la jerga popular siempre decimos, después del 22 yo tengo que seguir laburando. Lo único que pido es que ese laburo, realmente lo que yo hago se me pague como para vivir dignamente, que pueda tener la posibilidad de educar a mis hijos, que pueda tener la posibilidad de sanarme cuando estoy enfermo, que pueda tener la posibilidad de tener una jubilación digna cuando llegue a ser un jubilado, que pueda vivir con cierta tranquilidad, que pueda decir lo que yo creo, que nadie me venga a cercenar mi opinión, que pueda tener mis vacaciones, que pueda tener acceso a lo mínimo indispensable para mi hogar. Y todas esas cosas hoy creo que la gran mayoría de los argentinos la tienen. Hay que seguir trabajando por los que menos tienen. Y el esfuerzo para que podamos ir levantando ese nivel de la sociedad a niveles de dignidad lo tenemos que hacer entre todos. Y fundamentalmente el que más tiene. Porque los problemas que tiene el mundo no son por obra de magia ni por la naturaleza. Al contrario, la naturaleza es demasiado generosa con nosotros, nos da todo. El problema que tiene el mundo lo generamos los seres humanos. La desigualdad, el hambre, la miseria, la violencia, todas estas cuestiones las generamos los seres humanos. Uno de una manera, otro de otra manera. Nos quejamos del delito. Ahora, el que roba,
¿qué hacen? Hay alguien que compra y el ladrón es el que roba. Y el que compra, que se enriquece, bueno, común a lo mejor que vayan y te tocan el timbre de tu casa y te ofrezcan algo a mitad de precio, que es mal habido, y la gente compra. Entonces cuando suceden estas cosas, decimos, bueno, estos son los pilares que tenemos de sociedad. Empecemos a vernos para adentro dónde fallamos, qué es lo que yo puedo hacer para que esto cambie. Si alguien tiene hambre, nosotros decimos que vivimos en un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes y somos 40 millones de habitantes. Digo, ¿por qué la comida tiene que ser tan cara? Si sobra, si la naturaleza nos da de todo. Si en Italia un pequeño productor tiene como máximo 25 hectáreas y acá tenemos 100, 200, 300, 400, 500. No es lo mismo el que tiene 100 que el que tiene 500. El que tiene 100 tiene que tener, obviamente, un tratamiento distinto y tiene menos poder, pero el que tiene 500 tiene suficiente como para que dentro de la economía las cuestiones sean diferentes. Es decir, cuando decimos que en alguna parte de acá, de Argentina, del mundo, no hay servicio. No es que no hay servicio, lo que no hacemos es poner los recursos necesarios para que esos servicios estén. Agua hay, electricidad hay. Todas estas cuestiones donde por ahí hay un sector que es el privilegiado y un sector que es el que sufre las consecuencias. Donde cada uno cuando vamos a comprar un producto a un negocio pagamos el IVA como todo el mundo. La diferencia es que los más los más débiles, los de menos recursos, los que menos ganan, pagan el IVA y muchas veces parte de ese IVA queda en el bolsillo del comerciante porque evade. En cambio el grande tiene para desgravar, tiene otras cuestiones donde de última el IVA se lo terminan devolviendo en parte. Pero siempre, y el IVA es uno de los impuestos que más contribuye al presupuesto nacional. O sea, el que más impuestos paga siempre es el de más de abajo, es el que menos tiene. Bueno, estas son las cuestiones que decir. Si no somos los seres humanos más generosos en cuanto a cómo vamos a distribuir los recursos que la naturaleza nos da, porque acá nadie se hace rico porque es inteligente, se hace rico porque usufructa los recursos que la naturaleza nos da, en todo sentido. Todos los recursos naturales son los que nos permiten a nosotros evolucionar, si no tendríamos eso, no tendríamos nada. Desde los inicios de la historia siempre hubo los más fuertes y los más débiles. Seguramente van a seguir existiendo. Yo no planteo que todos seamos fuertes ni ricos, porque creo que lo más inteligente sería tener lo necesariamente para vivir bien y cubrirme las necesidades mínimas. Pero tampoco tiene que haber tan débiles. Yo creo que la educación, la salud, la vivienda, son deberes sociales, y no de los gobiernos, sino de la sociedad misma, de ver cómo encontramos el camino para que ningún ser humano en el planeta no tenga una vivienda, no tenga acceso a la salud, no tenga acceso a la educación. No puede haber uno solo. Bueno, y eso no puede ser que el 10% de los recursos, el 90% de los recursos financieros estén en el 10% de los habitantes del mundo. Ya estamos mal. Ya estamos mal. No puede ser que toda la plata esté en los bancos. No puede ser que existan corporaciones con miles y miles y miles y miles de millones de extensiones de campo. ¿Para qué? Y tenemos en esa comunidad de gente que no tiene que comer. Digo, bueno, son las cosas que nos tenemos que replantear. Y eso tiene que ver con la política, y eso tiene que ver con forma de pensar. Bueno, tengo un análisis final para decir, hay dos maneras de concebir la política y dos los objetivos de la política. O trabajo para los que más tienen, o trato de buscar una sociedad más justa, dándole un poco de posibilidades a los que menos tienen. Gracias, Luis. No, gracias a vos.
Luis Castillo. Siempre actualidad. Las voces de los protagonistas. Siempre Radio Web. Siempre Radio Web.